Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está desordenado por dentro. No porque falte esfuerzo, no porque falte fe, sino porque aunque hacemos muchas cosas, algo esencial no está en su lugar. Vivimos corriendo, atendiendo responsabilidades, resolviendo problemas, pensando en el mañana, y aún así la paz no llega, el descanso no aparece, la mente no se aquieta. Tal vez has sentido eso, hacer lo correcto, intentar ser fiel, orar, trabajar, esforzarte y aún así sentir que algo no termina de encajar. Jesús habló directamente a esta realidad cuando dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Observa que Jesús no dijo, «No se preocupen por nada». Dijo algo más profundo. Dijo, «Pongan a Dios primero». Porque el problema muchas veces no es la falta de fe, sino el orden de nuestras prioridades. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, la mente intenta tomar el control. Y cuando la mente gobierna sola, llega la ansiedad, la inquietud y el cansancio interior. Poner a Dios primero no significa ignorar tus necesidades, significa ponerlas bajo su gobierno. No es descuidar lo que importa, es confiar en aquel que lo sostiene todo. Hoy, este mensaje no viene a juzgarte, viene a invitarte a ordenar tu vida desde el lugar correcto. Porque cuando Dios ocupa el centro, lo demás comienza a acomodarse. Quédate hasta el final, porque entender qué significa realmente poner a Dios primero puede transformar no solo tus decisiones, sino la forma en que vives, descansas y caminas cada día. Y antes de avanzar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe: Señor, hoy te pongo en primer lugar. Decláralo con intención, porque cada vez que lo escribes, le recuerdas a tu corazón quién debe ocupar el centro de tu vida. Y si lo deseas, puedes compartir también aquello que hoy está compitiendo con ese primer lugar. Una preocupación, una carga, un temor o algo que ha estado robando tu paz. Aquí caminamos juntos en fe, aquí oramos unos por otros, y cada comentario se convierte en una semilla de entrega que el cielo recibe con amor. Ahora sí, entremos juntos en esta reflexión para descubrir qué sucede cuando decides poner a Dios primero y permitir que Él ordene todo lo demás. Vivimos en una época en la que todo parece urgente, todo reclama atención, todo exige respuesta inmediata, todo parece importante. Las responsabilidades no se detienen. El trabajo, la familia, las metas, las preocupaciones, las expectativas de otros, incluso las propias. Y en medio de ese ritmo acelerado, el corazón comienza a cansarse sin darse cuenta. El problema no siempre es que tengamos demasiadas cosas que hacer. Muchas veces, el verdadero problema es que todo se vuelve prioridad. Y cuando todo es prioridad, en realidad, nada lo es. Porque el corazón humano no fue creado para sostener tantas cargas al mismo tiempo. No fue diseñado para vivir en constante alerta. No fue formado para funcionar desde la urgencia permanente. Cuando todo ocupa el mismo nivel en tu vida, cuando no hay un centro claro, cuando no hay un orden interior, la mente intenta tomar el control. Y cuando la mente gobierna sin descanso, aparecen la ansiedad, la confusión y la sensación de estar siempre llegando tarde. Tal vez te has sentido así, haciendo mucho pero descansando poco, cumpliendo responsabilidades pero sin paz, avanzando por fuera pero agotado por dentro. Incluso Dios puede quedar atrapado en esa lista de prioridades, no fuera de ella, sino dentro, mezclado con todo lo demás. Un espacio más en la agenda, un momento cuando hay tiempo, una oración rápida antes de seguir corriendo. Y sin darnos cuenta, Dios deja de ser el centro para convertirse en una prioridad más. Importante sí, pero no primero. Cuando esto sucede, algo se desajusta por dentro, porque Dios no fue creado para ocupar un lugar entre muchos. Él fue creado para ser el fundamento que sostiene todo. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, otras cosas comienzan a ocuparlo: la preocupación, el miedo al futuro, la necesidad de control, la presión por cumplir expectativas, el temor a fallar. Y esas cosas no saben gobernar el corazón, solo saben exigir, nunca saben dar descanso.
Por eso, cuando todo es prioridad, la paz se diluye, la claridad se pierde, la fe se debilita, no porque haya desaparecido, sino porque está siendo desplazada. Hay personas que dicen, no tengo tiempo para orar, pero en realidad no es falta de tiempo, es falta de orden. Hay quienes dicen, cuando resuelva esto me acerco más a Dios, pero la vida nunca se queda quieta, siempre habrá algo más que resolver. Y así el corazón se acostumbra a vivir reaccionando, respondiendo a lo urgente, apagando incendios emocionales, sin detenerse a escuchar lo esencial. Dios no compite con tu agenda, no pelea por atención, no exige desde la presión, Él invita desde el amor. Pero cuando no lo ponemos primero, pagamos un precio interior, vivimos cansados, tensos, con la sensación de que nunca es suficiente. Cuando todo es prioridad, las decisiones se vuelven confusas. No sabes qué decir que sí, ni qué decir que no. Aceptas más de lo que puedes cargar. Te comprometes más de lo que tu alma puede sostener. Y poco a poco, la vida se convierte en una carrera sin un rumbo claro. Poner a Dios primero no significa abandonar responsabilidades, significa ordenarlas correctamente, significa decidir desde dónde vives, desde dónde eliges, desde dónde respondes a la vida. Cuando Dios es primero, no todo desaparece, pero todo se coloca en su lugar. El trabajo deja de ser una carga absoluta y se convierte en una oportunidad. Las preocupaciones dejan de gobernar y empiezan a ser entregadas. Las decisiones dejan de tomarse desde el miedo y comienzan a tomarse desde la fe. Cuando Dios no es primero, todo pesa más, todo exige más, todo agota. Pero cuando Dios ocupa el centro, el corazón aprende a priorizar, aprende a descansar, aprende a confiar. Tal vez hoy no te falta compromiso, tal vez no te falta disciplina, tal vez no te falta fe, tal vez lo que te falta es orden espiritual. Porque cuando todo es prioridad, la vida se vuelve pesada. Pero cuando Dios es primero, el alma respira. Y ese orden no comienza afuera, comienza dentro, en el corazón que decide decir, Señor, tú no serás uno más en mi lista. Tú serás el centro que le da sentido a todo. Solo entonces, cuando el corazón vuelve a su lugar, la vida comienza a ordenarse, de una manera que la mente sola nunca podría lograr. Pero ¿qué significa realmente buscar primero? Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, no estaba proponiendo una idea religiosa más, ni estaba dando un consejo opcional para quienes tuvieran tiempo. Estaba revelando un principio espiritual capaz de ordenar toda la vida. Buscar primero no significa buscar únicamente. No significa ignorar las necesidades diarias. No significa despreocuparse de la realidad. Significa definir desde dónde vives. Buscar primero es una cuestión de prioridad del corazón, no solo de tiempo en la agenda. Porque hay personas que oran, leen la Biblia, asisten a reuniones, pero aún así viven con el corazón desordenado. ¿Por qué? Porque Dios está presente pero no está primero. Buscar primero no es añadir a Dios a lo que ya haces, es permitir que Dios gobierne lo que haces. No es invitarlo a acompañarte en tus decisiones, es someter tus decisiones a su dirección. No es pedirle que bendiga tus planes, es permitir que Él sea el origen de ellos. Cuando Jesús habla de buscar, no habla de una búsqueda pasiva, habla de una actitud constante, de una orientación diaria del corazón, de una decisión repetida, consciente e intencional. Buscar primero es levantarte cada día con esta convicción interior. Señor, antes de moverme, quiero alinearme contigo. No para recibir instrucciones detalladas, sino para vivir desde su presencia. Muchas veces pensamos que buscar primero es hacer más cosas espirituales, pero no siempre es hacer más, sino ordenar mejor, porque puedes llenar tu día de actividades religiosas y aún así no estar buscando primero el reino. Buscar primero no se mide por cantidad de acciones, sino por dirección del corazón. Cuando Dios es primero, no se convierte en una carga más, se convierte en el fundamento que sostiene todo. No compite con tus responsabilidades, las ordena. No elimina tus preocupaciones, las coloca en sus manos. Buscar primero
Es reconocer que Dios no es un recurso de emergencia, sino la fuente constante de vida. No es alguien a quien acudir cuando todo falla, sino aquel a quien honras incluso cuando todo parece ir bien. Porque cuando solo buscamos a Dios en la necesidad, terminamos viéndolo como solución, pero no como Señor. Y Jesús no dijo, busquen soluciones. Dijo, busquen el reino. El reino de Dios no es un lugar físico. Es el gobierno de Dios en el corazón humano. Es permitir que su voluntad tenga autoridad sobre tus pensamientos, tus decisiones, tus prioridades, tus reacciones. Buscar primero el reino es decir, Señor, reina en mi mente, reina en mis emociones, reina en mis decisiones, reina en lo que temo y en lo que deseo. Y cuando el reino ocupa el primer lugar, la justicia de Dios comienza a ordenar lo demás. Esa justicia no es castigo, es alineación, es equilibrio, es restauración interior. Buscar primero también implica soltar. Soltar el control, soltar la ansiedad, soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Porque mientras intentas gobernarlo todo, no hay espacio para que Dios gobierne. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero viven como si todo dependiera de ellas. Buscan primero soluciones humanas, opiniones, seguridades visibles, y cuando nada funciona, entonces buscan a Dios. Pero Jesús invierte el orden. No dice resuelvan todo y luego confíen. Dice busquen primero. Buscar primero es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabes todo, que no lo controlas todo, que no puedes cargarlo todo solo. Y curiosamente, cuando haces eso, cuando colocas a Dios en el primer lugar, algo profundo sucede dentro de ti. La mente se calma, el corazón descansa, las decisiones se aclaran. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás solo enfrentando la vida. Buscar primero no significa que nunca tendrás dudas. Significa que ya no permitirás que las dudas gobiernen. No significa que no enfrentarás problemas. Significa que no los enfrentarás desde el miedo. Cuando buscas primero, aprendes a preguntar distinto. Ya no preguntas solo, ¿qué me conviene? ¿Qué me asegura? ¿Qué me protege? Empiezas a preguntar, ¿qué honra a Dios? ¿Qué trae paz? ¿Qué alinea mi corazón con su voluntad? Y esas preguntas transforman la manera en que vives. Buscar primero no es una decisión que se toma una sola vez, es una postura diaria, cada mañana, cada elección, cada respuesta, cada vez que decides desde la fe y no desde la urgencia. Habrá días en los que falles, momentos en los que vuelvas a correr, instantes en los que el miedo intente tomar el control. Pero buscar primero no es perfección, es dirección. Es volver una y otra vez al centro, es reajustar el corazón, es decir, Señor, me desordené, pero regreso a ti. Y cuando haces eso, la promesa de Jesús se activa. Todas estas cosas le serán añadidas. No porque las persigas, no porque las controles, sino porque ahora ocupan el lugar correcto. Buscar primero es confiar en que Dios sabe añadir mejor de lo que tú sabes acumular. Es creer que su orden produce paz donde tu esfuerzo solo producía cansancio. Por eso buscar primero no es perder nada, es encontrar el lugar correcto para todo. Y cuando Dios ocupa el primer lugar, la vida deja de sentirse como una carga constante y comienza a convertirse en un camino guiado por su presencia. Ahora profundizaremos en la raíz de la ansiedad. Muchas veces pensamos que la ansiedad aparece porque la vida es difícil, porque hay demasiados problemas, porque las circunstancias son inciertas o porque el futuro no está claro. Pero en el fondo la ansiedad no siempre nace de lo que está pasando afuera. Muchas veces nace de cómo está organizado el interior. La ansiedad no es solo una emoción, es una señal. Es el síntoma de un corazón que está intentando sostener lo que no fue creado para cargar solo. Cuando las prioridades se invierten, cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, la mente intenta ocupar ese espacio. Y la mente, aunque es útil, no fue diseñada para gobernar la vida espiritual. Cuando la mente gobierna sola, todo se convierte en cálculo, en anticipación, en escenarios posibles que aún no existen.
y así poco a poco el corazón empieza a vivir en alerta constante. La ansiedad aparece cuando intentas controlar lo que solo Dios puede sostener, cuando te conviertes en el centro de tus decisiones, en el responsable absoluto de los resultados, en el guardián de un futuro que no puedes ver. No es que te falte fe, es que estás cargando demasiado. Cuando Dios no está primero, otras cosas ocupan ese lugar: la preocupación por el mañana, el miedo a fallar, la presión por cumplir expectativas, el deseo de no decepcionar a nadie, la necesidad de tener todo bajo control. Y esas prioridades no dan descanso. Nunca dicen es suficiente. Nunca te permiten detenerte. Siempre exigen más. Por eso la ansiedad no se calma solo con técnicas externas. No se calma únicamente respirando profundo o pensando en positivo. Eso puede ayudar, pero no va a la raíz. La raíz de la ansiedad está en el orden del corazón. Cuando Dios no es primero, la mente intenta anticipar todo. Intenta resolver lo que aún no ha ocurrido. Intenta protegerte de posibles dolores futuros. Y en ese intento constante, termina agotándote. Jesús habló directamente de esta carga interior cuando enseñó sobre la preocupación. Y no lo hizo desde el reproche, sino desde la compasión, porque él sabía que la ansiedad no nace de la falta de amor por Dios, sino del exceso de peso en el corazón humano. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Escritura nos dice que no vivamos dominados por la ansiedad, sino que llevemos nuestras cargas delante de Dios, no como una obligación religiosa, sino como un acto de descanso. Porque cuando no llevas tus cargas a Dios, las llevas contigo, y el corazón se cansa. La ansiedad muchas veces se manifiesta como pensamientos repetitivos, como una mente que no se apaga, como un cuerpo que está en reposo, pero un interior que sigue corriendo. Y eso ocurre porque el corazón no ha encontrado su centro. Cuando Dios no es primero, las decisiones se toman desde el miedo, desde el y sí, desde el qué pasará, desde el no puedo fallar, y vivir desde ahí desgasta profundamente. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, las decisiones se toman desde la confianza, no desde la certeza de que todo saldrá bien, sino desde la paz de saber que no estás solo. La ansiedad disminuye cuando el corazón entiende que no es el responsable absoluto de todo, que no tiene que cargar con cada resultado, que no tiene que anticipar cada posible escenario. Cuando Dios es primero, aprendes a hacer tu parte y a soltar lo que no te corresponde. La ansiedad también crece cuando las prioridades externas desplazan la vida interior. Cuando haces mucho por fuera pero no te detienes por dentro. Cuando produces, cumples, respondes, pero no descansas en la presencia de Dios. Y el alma cuando no descansa, grita, a veces en forma de ansiedad, a veces en forma de cansancio emocional, a veces en forma de irritabilidad, a veces en forma de miedo constante. No es debilidad, es una señal de que algo necesita reordenarse. Dios no creó tu corazón para vivir en tensión permanente. No te diseñó para sostener el futuro en tus manos. Te diseñó para caminar confiando, paso a paso, día a día. La ansiedad pierde fuerza cuando Dios vuelve a ocupar su lugar, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón deja de cargar solo. Cuando Dios es primero, la mente aprende a descansar, los pensamientos se ordenan, las prioridades se clarifican, las decisiones se toman con mayor paz. La ansiedad no se va de golpe, pero deja de gobernar, deja de tener la última palabra. Y algo importante que debes saber es esto: poner a Dios primero no es negar lo que sientes, es llevar lo que sientes a su presencia. No es decir no estoy ansioso, pero no quiero que esto gobierne mi vida. Cuando el corazón vuelve a su centro, la ansiedad deja de ser dueña y se convierte en una señal que te recuerda dónde necesitas volver. Tal vez hoy no necesitas más esfuerzo, tal vez no necesitas más control, tal vez no necesitas más respuestas, tal vez necesitas volver al orden correcto. Porque cuando Dios es primero, la ansiedad pierde su trono y el corazón vuelve a respirar. Y ese reordenamiento interior no ocurre de un día para otro, pero comienza con una decisión sencilla y profunda: dejar de cargar lo que no te corresponde
y permitir que Dios gobierne desde el lugar que siempre le perteneció. Pero ¿qué es hacer cosas para Dios versus caminar con Dios? Hay una diferencia profunda, aunque muchas veces invisible, entre hacer cosas para Dios y caminar verdaderamente con Dios. Ambas pueden parecer iguales desde afuera. Ambas pueden incluir servicio, compromiso, disciplina y esfuerzo, pero por dentro producen frutos muy distintos. Hacer cosas para Dios puede llenar la agenda. Caminar con Dios llena el corazón. Muchas personas viven ocupadas en actividades espirituales. Sirven, ayudan, cumplen, participan. Y todo eso es bueno. Pero aún así, por dentro se sienten cansadas, desconectadas, agotadas emocionalmente. ¿Por qué? Porque servir sin caminar termina vaciando el alma. Jesús mostró esta diferencia cuando habló de dos actitudes opuestas, una enfocada en hacer, otra enfocada en estar. Una concentrada en cumplir, otra en permanecer. Hacer cosas para Dios muchas veces nace del deseo de agradar, de no fallar, de sentir que estás cumpliendo con lo esperado. Pero cuando ese hacer no nace de la intimidad, termina convirtiéndose en una carga. Caminar con Dios, en cambio, no comienza con acciones, comienza con relación. No se basa en cuánto haces, sino en desde dónde haces. Cuando caminas con Dios, no haces para llenar un vacío. Haces como fruto de una relación viva, y eso cambia completamente la experiencia interior. Hay personas que oran mucho, pero no descansan. Que leen la Biblia, pero no se sienten acompañadas. Que sirven fielmente, pero viven cansadas por dentro. Eso no significa que estén mal espiritualmente. Significa que tal vez están haciendo más de lo que están caminando. Dios nunca quiso que el servicio reemplazara la relación. Nunca diseñó la vida espiritual para que el hacer supliera el estar. El servicio es importante, pero la intimidad es esencial. Cuando haces cosas para Dios, sin caminar con Él, empiezas a medir tu valor por lo que haces. Te sientes bien cuando cumples, te sientes culpable cuando fallas, y poco a poco la fe se convierte en presión. Caminar con Dios rompe ese ciclo, porque cuando caminas con Él, tu identidad no depende de tu rendimiento, depende de su presencia. Hacer cosas para Dios puede nacer del miedo a fallar. Caminar con Dios nace de la confianza. Hacer cosas para Dios puede generar comparación. Caminar con Dios genera paz. Hacer cosas para Dios puede llevarte al agotamiento. Caminar con Dios te enseña a descansar aún mientras sirves. Cuando Dios es primero, no te pide que hagas más, te invita a estar más cerca. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando haces muchas cosas correctas, sino cuando permaneces en la relación correcta. Caminar con Dios significa consultarlo, escucharlo, esperarlo. Significa incluirlo no solo en las decisiones grandes, sino en las pequeñas, no solo en los momentos espirituales, sino en la vida cotidiana. Significa caminar con Él cuando todo va bien y cuando nada parece claro, cuando hay respuestas y cuando hay silencio. Hacer cosas para Dios puede darte la sensación de control. Caminar con Dios te enseña a soltarlo. Porque cuando caminas con Dios, entiendes que no todo depende de ti, que no tienes que cargar con todo, que no necesitas demostrar nada para ser amado. Muchas veces, el cansancio espiritual no viene de la vida, sino de una fe basada en el esfuerzo y no en la relación. Por eso hay personas que aman a Dios, pero están agotadas, no porque Dios las haya cansado, sino porque han intentado sostener su fe desde el hacer y no desde el caminar. Cuando caminas con Dios, el servicio fluye con ligereza. No desaparecen las responsabilidades, pero cambia la manera de vivirlas. Ya no sirves para ser visto, sirves porque estás agradecido. No haces para ganar aceptación, haces porque ya la tienes. Caminar con Dios te permite decir que no cuando algo no te corresponde. Te permite descansar sin culpa, te permite reconocer límites sin sentirte menos espiritual. Y eso es poner a Dios primero, no colocar actividades por encima de la relación. No medir la fe por resultados visibles, no confundir movimiento con profundidad. Dios no busca siervos agotados, busca hijos que caminen con Él. No busca perfección externa,
busca corazones presentes. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que hagas más. Tal vez te está invitando a caminar más cerca. Porque cuando caminas con Dios, lo que haces nace del amor y no de la presión. Y esa diferencia, aunque no siempre se ve desde afuera, transforma completamente la vida por dentro. Pero ¿qué pasa cuando Dios es primero? Hay algo profundamente transformador que sucede cuando Dios deja de ser una parte de tu vida y se convierte en el centro de ella. No ocurre de manera ruidosa, no siempre se nota de inmediato por fuera, pero por dentro, algo comienza a alinearse. Cuando Dios es primero, no significa que todos los problemas desaparecen. Significa que ya no gobiernan tu corazón. Significa que las circunstancias dejan de dictar tu paz. Significa que el alma encuentra un punto firme desde donde sostenerse. El orden que Dios trae no siempre empieza en lo externo. Muchas veces empieza en lo invisible, en los pensamientos, en las emociones, en la manera de reaccionar ante lo que antes te desbordaba. Antes una dificultad te robaba el sueño, ahora te preocupa, pero no te destruye. Antes una incertidumbre te paralizaba, ahora te incomoda pero no te domina. Ese es el primer fruto de poner a Dios en primer lugar. La paz interior comienza a tomar forma. Cuando Dios es primero, la mente deja de correr sin descanso. Los pensamientos empiezan a ordenarse. Ya no saltan de un miedo a otro. Ya no viven anticipando lo peor. Porque ahora hay una verdad más grande que sostiene el interior. El corazón aprende a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque confía en aquel que sostiene todo. Poner a Dios primero también ordena las decisiones. Cuando Dios ocupa el centro, ya no decides solo desde la urgencia, ya no eliges solo desde el miedo, ya no respondes solo para apagar incendios emocionales. Empiezas a preguntarte cosas distintas. No solo ¿qué me conviene ahora?, sino ¿qué me trae paz? No solo ¿qué me asegura?, sino ¿qué honra a Dios? Y esas preguntas, aunque parezcan simples, tienen el poder de cambiar el rumbo de una vida. Cuando Dios es primero, el desorden emocional comienza a ceder. La culpa pierde fuerza, la autoexigencia se suaviza, la comparación deja de gobernar. Porque cuando Dios ocupa el centro, ya no necesitas demostrar nada para sentirte valioso. Tu valor deja de depender de lo que haces y comienza a descansar en quién eres delante de Él. El orden de Dios también alcanza las relaciones. Cuando Dios es primero, aprendes a amar sin controlar, a servir sin agotarte, a poner límites sin culpa, a perdonar sin destruirte. Porque ya no amas desde la necesidad de aprobación, sino desde un corazón lleno. Cuando Dios es primero, el tiempo también se ordena, no porque tengas más horas en el día, sino porque vives con más claridad. Aprendes a decir sí a lo que edifica y no a lo que solo drena. Ya no todo merece tu energía, ya no todo merece tu atención, ya no todo merece tu desgaste emocional. Ese discernimiento es fruto de un corazón alineado. Cuando Dios es primero, las preocupaciones cambian de peso. Siguen existiendo, pero ya no te aplastan. Las llevas delante de Dios en lugar de cargarlas solo. Y algo hermoso sucede allí. La fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia diaria. Empiezas a ver que Dios sí sostiene, que Dios sí responde, que Dios sí provee, no siempre como esperabas, pero siempre de la manera correcta. El orden que Dios trae no es rigidez, es equilibrio, no es control, es descanso. Dios no ordena tu vida para limitarte, la ordena para liberarte, para sacarte del caos interior, para devolverte la paz que la prisa te había robado. Cuando Dios es primero, el pasado pierde poder. Ya no define quién eres, ya no determina tu futuro. Se convierte en historia, no en prisión. El futuro también se reordena. Ya no lo miras con pánico, lo miras con confianza, no porque sepas exactamente qué ocurrirá, sino porque sabes quién camina contigo. Cuando Dios es primero, el presente se vuelve más habitable. Dejas de vivir adelantado, dejas de sufrir por escenarios que aún no existen. Aprendes a estar aquí, ahora con Dios. Ese es uno de los regalos más grandes de un corazón alineado, vivir el presente sin ansiedad. Dios no trae orden para que tu vida se vea perfecta,
trae orden para que tu corazón esté en paz. Y ese orden no se construye de un día para otro. Es un proceso, un camino, un ajuste constante. Habrá días en los que sentirás que todo vuelve a desordenarse, momentos en los que el miedo intente tomar el control, instantes en los que la prisa quiera gobernar de nuevo. Pero ahora sabes algo que antes no sabías, sabes dónde volver, sabes quién debe ocupar el centro. Y cada vez que eliges poner a Dios primero, aunque sea en medio del caos, algo vuelve a alinearse. Porque el orden de Dios no depende de circunstancias perfectas, depende de un corazón dispuesto. Cuando Dios es primero, todo empieza a ordenarse, no todo a la vez, no todo de golpe, pero sí de manera profunda, constante y transformadora. Y ese orden interior, aunque silencioso, termina reflejándose afuera, en tus decisiones, en tu paz, en tu manera de vivir. Porque cuando Dios ocupa el centro, la vida deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como un camino sostenido por su presencia. Para comprender con mayor claridad lo que significa poner a Dios en primer lugar, es necesario mirar a quienes lo hicieron cuando hacerlo tenía un costo real, no cuando era cómodo, no cuando era aceptado, sino cuando mantenerse fiel implicaba riesgo, presión y pérdida. Uno de los ejemplos más claros de esta prioridad absoluta es Daniel. Daniel vivió en un contexto que no favorecía la fe. Fue llevado lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía. Se encontró en una cultura distinta, con valores diferentes, con normas que no honraban a Dios. Y en medio de ese escenario, Daniel tuvo que tomar una decisión interior que marcaría toda su vida. ¿Quién ocuparía el primer lugar en su corazón? Daniel no podía controlar dónde estaba, no podía controlar las órdenes que recibía, no podía controlar las leyes que se imponían, pero sí podía decidir a quién sería fiel. Poner a Dios primero, para Daniel, no fue una frase bonita, fue una postura diaria, una convicción profunda que no dependía de las circunstancias. Daniel no esperó a que todo fuera favorable para honrar a Dios. No dijo, cuando las cosas mejoren, seré fiel. No dijo, cuando sea seguro oraré. Él decidió que Dios sería primero, incluso cuando eso lo colocara en desventaja. Y eso es clave, porque muchas veces creemos que poner a Dios primero solo funciona cuando el entorno acompaña. Pero Daniel nos muestra que la prioridad verdadera se prueba cuando el entorno presiona. Daniel fue excelente en lo que hacía, responsable, diligente, íntegro. No porque buscara reconocimiento, sino porque su fidelidad a Dios se reflejaba en su manera de vivir. Y esa excelencia no pasó desapercibida, pero tampoco pasó sin oposición. Cuando otros notaron que Daniel no negociaba su fe, intentaron usar eso en su contra. Aquí aparece uno de los momentos más reveladores. Daniel tenía una práctica constante, apartaba tiempo para orar, no como ritual vacío, sino como expresión de dependencia. Cuando se promulgó una ley que prohibía orar a Dios, Daniel no hizo un anuncio público, no organizó una protesta, no buscó llamar la atención, simplemente siguió orando. Eso es prioridad absoluta, no cuando lo publicas, sino cuando lo sostienes en silencio, no cuando te observan, sino cuando nadie puede aplaudirte. Daniel sabía que esa decisión podía costarle la vida, y aún así no desplazó a Dios de su lugar. ¿Por qué? Porque cuando Dios es primero, no se negocia, no se adapta, no se ajusta según la conveniencia. Daniel no puso su seguridad primero, no puso su posición primero, no puso su futuro primero, puso a Dios primero, y esa decisión lo llevó al foso de los leones. Aquí es donde muchos se detendrían, aquí es donde muchos dirían, ¿de qué sirvió ser fiel? ¿Dónde está Dios ahora? Pero la historia no termina en el foso, termina en la fidelidad de Dios. Porque cuando Daniel fue arrojado al foso, no entró solo, entró acompañado por el Dios a quien había puesto primero. Dios no evitó el proceso, pero sí sostuvo a su siervo en medio de él. Los leones no tocaron a Daniel, no porque Daniel fuera fuerte, sino porque Dios fue fiel. Este ejemplo nos enseña algo profundo. Poner a Dios primero no garantiza una vida sin pruebas,
pero sí garantiza una presencia constante en medio de ellas. Daniel no fue librado porque buscó la bendición, fue librado porque buscó a Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva. Muchos buscan a Dios para que les vaya bien. Daniel buscó a Dios porque era lo correcto, y el resultado fue que Dios lo honró públicamente. Cuando Dios es primero, Él se encarga del resultado, tú te encargas de la fidelidad. Daniel no sabía cómo terminaría la historia, no tenía garantías, no tenía control, tenía convicción. Y esa convicción sostuvo su paz cuando todo parecía perdido. Este ejemplo no es solo historia antigua, es una invitación actual, porque hoy también vivimos en un mundo que constantemente nos presiona a desplazar a Dios del centro. Presiones sutiles, agendas llenas, ritmos acelerados, miedos disfrazados de prudencia, compromisos que parecen inofensivos, pero que poco a poco van quitando a Dios del primer lugar. Daniel nos recuerda que la fidelidad no es ocasional, es diaria, constante, silenciosa. No se trata de perfección, se trata de prioridad. Daniel no fue perfecto, fue fiel, y esa fidelidad trajo orden, autoridad y favor a su vida. Cuando Dios es primero, aunque pases por el foso, no estás solo. Aunque enfrentes oposición, no estás desamparado. Aunque el proceso sea duro, no estás abandonado. Porque el Dios que honra a quienes lo ponen primero, sigue siendo el mismo hoy. Tal vez tu foso no tiene leones, tal vez es ansiedad, tal vez es presión, tal vez es incertidumbre, tal vez es un ambiente que no honra tu fe. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Daniel nos enseña que cuando Dios es primero, la vida puede sacudirse, pero la fe permanece firme. Y esa firmeza no nace del control, nace de la confianza. Poner a Dios primero no siempre te llevará por caminos fáciles, pero siempre te llevará por caminos seguros, porque aunque no controles el proceso, Dios controla el final. Y cuando Él es primero, la historia siempre termina de la manera correcta. Pero ¿cómo ponemos a Dios primero en lo cotidiano? Hablar de poner a Dios primero puede sonar profundo, espiritual, inspirador. Pero para muchos la gran pregunta es esta: ¿cómo se vive eso en la práctica, en lo cotidiano, en la vida real? Porque poner a Dios primero no es solo una idea bonita, es una forma de vivir. Y esa forma de vivir se expresa en decisiones pequeñas, silenciosas, constantes. Poner a Dios primero no comienza cuando todo está en calma. Comienza precisamente en medio de la rutina, del cansancio, de las responsabilidades diarias. No se trata de vivir aislado del mundo, ni de abandonar tus deberes, ni de convertir cada momento en un acto religioso. Se trata de vivir consciente de su presencia en todo lo que haces. Poner a Dios primero en lo cotidiano empieza en la mente, en lo que permites que ocupe tus pensamientos al comenzar el día. Antes de revisar pendientes, mensajes, noticias o preocupaciones, detenerte un instante y reconocer: Señor, hoy necesito tu dirección. No es una oración larga, es una postura interior. Es recordarle a tu corazón quién gobierna tu vida. Poner a Dios primero también se refleja en cómo tomas decisiones, no solo las grandes, sino las pequeñas. ¿Cómo respondes cuando algo no sale bien? ¿Cómo hablas cuando estás cansado? ¿Cómo eliges cuando tienes prisa? Cuando Dios es primero, aprendes a preguntarte: ¿esto me acerca a la paz o me roba la paz? ¿Esto honra a Dios o solo satisface mi impulso? Y esas preguntas, aunque parezcan simples, empiezan a ordenar tu camino. Poner a Dios primero en lo cotidiano también implica aprender a detenerte. Vivimos en una cultura que glorifica la prisa, hacer más, responder rápido, no parar nunca. Pero Dios no se mueve desde la prisa, se mueve desde la plenitud. Aprender a detenerte, a guardar espacios de silencio, a descansar sin culpa, también es poner a Dios primero, porque confías en que el mundo no se derrumba si tú descansas un momento en él. Poner a Dios primero se vive en cómo manejas tus preocupaciones. No significa que no aparezcan, significa que no las guardas solo, que no permites que se acumulen hasta volverse una carga pesada.
Cada vez que eliges llevar una preocupación a Dios en lugar de rumiarla en tu mente, estás poniendo a Dios primero. No cuando todo se resuelve, sino cuando decides confiar antes de ver la solución. Poner a Dios primero en lo cotidiano también se refleja en tus relaciones, en cómo tratas a los demás, en cómo escuchas, en cómo perdonas, en cómo pones límites. Cuando Dios es primero, no reaccionas solo desde la herida. Aprendes a responder desde la gracia, no porque sea fácil, sino porque sabes que Él está trabajando en tu corazón. Poner a Dios primero no es evitar conflictos, es atravesarlos con una actitud distinta. Es elegir la paz por encima del orgullo, la verdad por encima de la comodidad, el amor por encima del impulso. En lo cotidiano, poner a Dios primero también significa revisar qué ocupa más espacio en tu interior, qué consume tu energía emocional, qué pensamientos se repiten constantemente. Porque muchas veces lo que ocupa el primer lugar no es lo que decimos, sino lo que más espacio ocupa en la mente. Cuando eliges reemplazar la preocupación constante por confianza consciente, estás haciendo un ajuste espiritual profundo. No ocurre de un día para otro. Es un entrenamiento del corazón, un volver una y otra vez al centro. Poner a Dios primero también se vive en cómo enfrentas los errores. Cuando fallas, cuando te equivocas, cuando no haces lo que esperabas. En lugar de esconderte, de culparte sin descanso o de endurecerte, acudes a Dios con honestidad. Eso también es prioridad espiritual. Porque cuando Dios es primero, la gracia tiene más peso que la culpa. La restauración tiene más voz que el reproche. En lo cotidiano, poner a Dios primero significa confiar en sus tiempos, aunque no coincidan con los tuyos, aunque se sientan lentos, aunque el proceso incomode. Cada vez que eliges esperar, en lugar de forzar, estás diciendo con tu vida, Señor, confío en ti. Y esa confianza, aunque invisible, ordena el alma. Poner a Dios primero no significa hacerlo todo perfecto, significa volver a Él constantemente, ajustar el rumbo cuando te desordenas, reconocer cuando te has alejado y regresar sin miedo. Porque Dios no busca personas impecables, busca corazones disponibles. En la vida cotidiana, poner a Dios primero se vive en pequeños gestos que nadie aplaude, en decisiones silenciosas, en renuncias internas, en elecciones que no siempre se ven, pero que transforman profundamente. Tal vez hoy poner a Dios primero significa apagar un ruido, tal vez significa soltar un control, tal vez significa perdonar, tal vez significa descansar, tal vez significa decir que no a algo que te estaba robando la paz. No siempre se verá como algo espiritual, pero lo es. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar, no de forma mágica, sino de forma verdadera. Y esa es la belleza de una vida alineada. No se vive sin problemas, pero se vive con propósito. No se vive sin desafíos, pero se vive con paz. Poner a Dios primero en lo cotidiano no cambia solo lo que haces, cambia desde dónde vives. Y cuando eso sucede, la vida deja de sentirse como una carga constante y comienza a sentirse como un camino acompañado por su presencia. ¿Qué sucede cuando confías de verdad? Confiar de verdad en Dios no es un pensamiento positivo, no es una frase bonita, no es repetir palabras de fe cuando todo está tranquilo. Confiar de verdad es una experiencia interior que transforma la manera en que vives, piensas y enfrentas la vida. Porque una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es confiar verdaderamente en Él. Creer es aceptar que Dios existe. Confiar es descansar en Él cuando no entiendes lo que está pasando. Creer puede ser intelectual, confiar siempre es del corazón. Cuando confías de verdad, algo comienza a soltarse dentro de ti, no de golpe, no de manera dramática, pero sí de forma real. Empiezas a dejar de apretar lo que llevabas demasiado tiempo sosteniendo. La confianza verdadera no elimina las dificultades, pero cambia cómo las atraviesas. Antes una preocupación te quitaba la paz, ahora sigue estando allí, pero ya no gobierna tu interior. Antes el miedo te paralizaba, ahora aparece pero no decide por ti. Eso es lo primero que sucede cuando confías de verdad, el miedo pierde autoridad.
No desaparece por completo, pero deja de mandar, deja de tener la última palabra, deja de definir tus decisiones. Cuando confías de verdad, la ansiedad comienza a debilitarse, no porque el futuro esté claro, sino porque ya no te sientes solo frente a él. La ansiedad se alimenta de la idea de que todo depende de ti. La confianza se alimenta de la certeza de que Dios está contigo. Y cuando esa certeza se instala en el corazón, la mente empieza a descansar. Confiar de verdad también cambia la forma en que esperas. Antes, la espera te desesperaba, te hacía sentir atrasado, te hacía pensar que algo estaba mal contigo o con Dios. Ahora la espera se vuelve un espacio de formación, no cómodo pero sí sostenido. Cuando confías, entiendes que el silencio de Dios no es abandono, es preparación, que la demora no es rechazo, es proceso, y ese entendimiento trae paz. Confiar de verdad no significa que ya no tengas preguntas, significa que ya no permites que las preguntas te roben la paz. Siguen existiendo, pero ya no gobiernan tu corazón, porque cuando confías, aprendes a vivir sin tener todas las respuestas, y eso es libertad. Hay algo muy profundo que ocurre cuando confías de verdad. Dejas de intentar controlar lo incontrolable. Controlar da una falsa sensación de seguridad. Creemos que si anticipamos todo, si pensamos cada escenario, si nos preocupamos lo suficiente, evitaremos el dolor. Pero en realidad, solo nos agotamos. Cuando confías, no dejas de ser responsable, dejas de ser prisionero del control. Haces tu parte y sueltas el resto. Avanzas y descansas. Planeas y confías. Y ese equilibrio solo se logra cuando Dios ocupa el centro. Confiar de verdad también transforma la manera en que te miras a ti mismo. Antes te exigías más de lo que podías dar. Te juzgabas por tus errores. Te cargabas culpas innecesarias. Ahora empiezas a tratarte con más gracia. No porque bajes tus valores, sino porque entiendes que Dios sigue obrando en ti. La confianza verdadera rompe la idea de que debes ser perfecto para ser sostenido. Te permite ser humano sin sentirte condenado. Te permite fallar y volver a levantarte, sin esconderte de Dios. Cuando confías de verdad, tu relación con Dios cambia. Ya no te acercas solo para pedir, te acercas para descansar. Ya no oras solo desde la urgencia, oras desde la relación. La oración deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en un espacio de encuentro. No siempre sales con respuestas, pero siempre sales con paz. Confiar de verdad también cambia la manera en que enfrentas el dolor. No te hace insensible, no te vuelve indiferente, pero te da una esperanza firme en medio del proceso. Aprendes que el dolor no define el final, que la herida no es el cierre de la historia, que Dios puede obrar incluso allí, donde tú solo ves pérdida. Y esa convicción no nace de frases repetidas, nace de caminar con Dios en medio de lo difícil y descubrir que Él no se va. Cuando confías de verdad, las decisiones se vuelven más claras, no porque todo sea fácil, sino porque ya no decides desde el pánico, decides desde la paz, desde la fe, desde la certeza de que Dios guía tus pasos. Eso no significa que nunca te equivoques, significa que incluso en el error, Dios sigue contigo. Confiar de verdad también transforma tu manera de ver el futuro. Antes lo mirabas con temor, con incertidumbre constante. Ahora lo miras con esperanza, no porque sepas exactamente qué vendrá, sino porque sabes quién estará contigo cuando llegue. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un camino que recorrerás acompañado. Y hay algo más profundo aún. Cuando confías de verdad, empiezas a experimentar la paz que no depende de circunstancias. No es una paz superficial, no es ausencia de problemas, es una paz que coexiste con la dificultad, que se mantiene aun cuando el entorno no cambia, que guarda tu mente y tu corazón en medio del proceso. Esa paz es uno de los regalos más grandes de la confianza verdadera. No se compra, no se fuerza, no se fabrica, se recibe cuando sueltas. Tal vez hoy no confías de verdad porque te han fallado, porque has orado antes y no has visto lo que esperabas, porque has intentado confiar y te has sentido decepcionado. Dios entiende eso, no se ofende por tu temor, no se aleja por tus dudas. Él camina contigo incluso mientras aprendes a confiar.
Confiar de verdad no es un acto instantáneo, es un proceso, un camino, una decisión diaria. Cada vez que eliges confiar, aunque no veas, aunque no entiendas, aunque te cueste, algo se fortalece dentro de ti. Y poco a poco, sin que te des cuenta, la confianza empieza a reemplazar al miedo. La paz empieza a reemplazar a la ansiedad. Eso es lo que sucede cuando confías de verdad. No cambia todo afuera de inmediato, pero cambia todo dentro de ti. Y cuando el interior cambia, el camino se vuelve más liviano, porque ya no caminas solo, caminas con Dios. Después de todo lo que has escuchado, no es momento de pensar más, sino de descansar. Dejar que estas palabras bajen de la mente al corazón, soltar lo que has estado cargando y permitir que Dios ocupe una vez más el primer lugar. No necesitas entenderlo todo ahora. No necesitas tener respuestas claras. Solo necesitas abrir tu corazón y presentarte tal como estás. Toma un momento, respira profundo y deja que esta oración te guíe a poner tu vida en las manos de Dios. Padre misericordioso, hoy vengo delante de ti con el corazón abierto. No vengo a fingir fortaleza, no vengo a aparentar que todo está en orden. Vengo tal como estoy, con mis luchas, con mis dudas, con mis cargas. Hoy reconozco que muchas veces he puesto otras cosas por encima de ti. Preocupaciones, responsabilidades, miedos, decisiones han ocupado el lugar que solo a ti te pertenece. Pero hoy, con humildad, vuelvo a colocarte en el centro de mi vida. Señor, hoy declaro que tú eres primero en mis pensamientos, primero en mis decisiones, primero en mis planes, primero en mi corazón. Declaro que no quiero seguir viviendo desde la prisa, ni desde el miedo, ni desde la ansiedad. Declaro que quiero vivir desde tu paz y desde tu dirección. Hoy entrego en tus manos todo aquello que he intentado controlar. El futuro que me preocupa, las decisiones que me pesan, las cargas que me cansan, hoy las suelto delante de ti. Declaro que no camino solo. Declaro que tú vas conmigo. Declaro que tú sostienes mi vida incluso cuando yo no entiendo el proceso. Señor, ordena mi interior. Ordena mis pensamientos. Ordena mis emociones. Ordena mis prioridades. Que todo en mí se alinee con tu voluntad. Hoy renuncio a la ansiedad que nace de querer ocupar tu lugar. Renuncio al miedo que intenta gobernar mi mente. Renuncio a la presión de hacerlo todo perfecto. Declaro que confío en ti. Confío aunque no vea el camino completo. Confío aunque el proceso continúe. Confío porque tú eres fiel. Espíritu Santo, llena cada espacio donde antes había tensión. Trae calma donde había inquietud. Trae descanso donde había cansancio. Trae luz donde había confusión. Hoy recibo tu paz. No una paz que depende de las circunstancias, sino la paz que nace de saber que tú estás en control. Declaro que mi vida está en tus manos. Declaro que mi tiempo está en tus manos. Declaro que mi futuro está en tus manos. Y desde este lugar de entrega, elijo caminar confiando, vivir descansando y avanzar sabiendo que cuando tú eres primero, todo encuentra su lugar. Gracias, Señor, porque me sostienes, porque me guías, porque nunca me sueltas. Amén. Permanece un momento en silencio, no para pensar en lo que falta, sino para reconocer lo que Dios ya está haciendo en ti. Tal vez las circunstancias aún no han cambiado, pero tu corazón sí, y ese cambio es valioso. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, el alma encuentra orden, la mente encuentra calma y la vida comienza a alinearse. Camina sin prisa, confía sin miedo, descansa sin culpa. Te invito a compartir este mensaje con quien más lo necesite. Quizás estas palabras sean justo el aliento que su corazón estaba esperando en medio de un momento difícil. Y recuerda, Dios está contigo, Dios va delante de ti, y cuando Él es primero, todo lo demás encuentra su lugar.